Decíamos, hace tan solo una semana, que sería bueno comenzar el año, porque mañana mismo ya vamos a estar con noticias, con secciones, con historias, con toda la actualidad. Terminar esta especie de bucle de historias, de viejas historias o no tan viejas, de viajes en el tiempo, de fantasías escritas en el aire, de dramatizaciones, de relatos, de recreaciones de historias que pudieron ser así. Hemos compilado las mejores en estos 2 programas especiales y tenemos que terminar la faena con algunas que de verdad provocan un rosario distinto de sensaciones. Cada una de ellas es un mapa diferente con el que interpretar historias y hechos que nunca fueron bien resueltos. Por ejemplo, si os parece, cogemos los mandos de esta nave del misterio y, como tantas veces hemos hecho a lo largo de estos más de 500 programas de Milenio 3, que desde luego tengo que volver a decir que qué mejor regalo de Reyes que la confianza y el apoyo que nos habéis dado, qué mejor que en esta noche mágica hablemos de un lado oscuro, es cierto, de un lado que impacta, de un lado distinto, de un lado como por ejemplo el de la brujería, que en muchos pueblos de España se ha seguido practicando. Dicen que la guerra civil, la contienda, fracturó esas viejas creencias y que ya se perdió ese conocimiento. Pero bien entrado el siglo XIX incluso, pues era normal oír hablar de brujas y procesos de la Inquisición a brujas. El más célebre ocurrió en 1610 y tiene como enclave, como lugar, un pequeño pueblo navarro llamado Zugarramurdi. Hasta allí se marchó uno de nuestros escritores creativos, Carlos Cala, y lo hizo para intentar saber cómo se podía sentir dentro uno de El aquelarre, de esa obra maléfica, extraña, curiosa, que impresiona. De verdad que creo que esta pieza, confeccionada por Juan Antonio Merayo, relata perfectamente las sensaciones que se pueden vivir dentro de esa reunión de las brujas. Las brujas. Buenas noches, amigas y amigos. Pasen, como siempre, sin llamar, y acomódense en mi biblioteca. Hacía tiempo que no les veía por aquí. Esta noche me ha ocurrido algo curioso. Estaba buscando por aquí, por una de estas estanterías, un viejo ejemplar sobre el caso de las brujas de Salem. Tremendo, ¿verdad? Algún día les hablaré de él. Lo cierto es que no encontré ese libro, pero a cambio llegó a mis manos esta vieja impresión del Malleus Maleficarum. Es el tratado más importante jamás publicado sobre la persecución de las brujas. Fue escrito por inquisidores, con la intención de que sirviera para detectar y ejecutar a supuestas brujas. Pero su crudeza era tal que la propia Iglesia lo rechazó y lo colocó en su lista de libros prohibidos. ¿A ustedes les asustan las brujas? A mí, a veces. Lo que realmente me produce pavor es la imagen de esas pobres mujeres ardiendo en la hoguera entre chillidos más desgarrados que sus propias carnes calcinadas. Creo recordar que aquí, en España, tuvimos un caso bastante famoso. Sí, déjenme que les hable de María de Chimildegui. Fue en el verano de 1610. María se perdió por uno de los bosques próximos a Zugarramurdi, en Navarra. La joven huía de la oscuridad y de los ruidos de la noche y descubrió, a lo lejos, al otro lado de un pequeño riachuelo, una luz y un murmullo que le ofrecieron un poco de tranquilidad. María llegó a la boca de una cueva inmensa, atravesada por el arroyo que ella acababa de cruzar. La escena que vio la dejó petrificada. Venid a mí, hijas de la noche, o est corpus meo. Emperador Lucifer, dueño y señor de todos los espíritus rebeldes, yo os invoco. Yo te ruego a ti, príncipe Belcebú, que me
alejas de mi camino. Si tú me complaces, oh gran Tífugo, te atormentaré continuamente con las palabras mágicas de la clavícula de Salomón. Aquí me tenéis. ¿Por qué habéis turbado mi reposo? Gran Lucifer, emperador excelso de los antros infernales, nos postramos ante ti y te reconocemos como Señor soberano. Queremos que nos enseñes las artes ocultas de la magia, dándonos el don de conocer la ciencia misteriosa y sobrenatural que solo tú posees. Deseamos ser tus esclavas y para ello puedes desde hoy disponer de nuestros cuerpos y nuestras almas. María de Chimildegui. ¿Y qué haces por aquí a estas horas? Me he perdido. He visto luz. Tenía miedo. No tengas miedo, María. Todas estas mujeres y yo mismo somos tus amigos. Estamos jugando. ¿Quieres jugar con nosotros? La muchacha notó un impulso interior, algo sobrenatural que jamás había sentido. Entonces, sus labios expresaron con contundencia aquello que su mente ya había aceptado. Sí, me quedo con vosotras. Casi 2 años después, en 1612, María de Chimildegui denunció públicamente que había sido bruja y que había asistido a varios aquelarres en la cueva de Zugarramurdi, junto al río del infierno. La Inquisición tomó cartas en el asunto y condenó a 40 mujeres por brujería. 12 de ellas ardieron en la hoguera. Sus nombres, edades y delitos cometidos, así como sus condenas, todavía pueden leerse en un tablón de madera que cuelga a la entrada de la cueva de Zugarramurdi. ¿A ustedes les asustan las brujas? Que pasen buena noche. He de confesaros que una de las historias que a mí más me ha impresionado, de todas las que, salpimentan esta trayectoria de muchos años, quizás demasiados, no lo sé, pero desde luego muchos años de aventuras, de investigaciones, es una a la que dediqué 3 años de mi vida, que compilé, como digo, en un libro que se llamaba La Noche del Miedo y que tenía que ver con unos sucesos ocurridos en la base de Talavera la Real. Esta historia la escribí para ser dramatizada por el equipo de producción de la cadena SER, con esos maravillosos actores, y dejando volar la fantasía. Los hechos reales ocurrieron un 12 de noviembre del año 76, cuando 3 soldados dispararon contra una figura humana en el interior del perímetro de la base aérea de Talavera la Real. Es uno de los pocos casos, podría decir que el único, que el Ejército del Aire no ha desclasificado por completo, que sigue teniendo áreas oscuras que quizá atenten contra la seguridad nacional. Pero lo curioso, uno de los elementos de aquella increíble investigación de la Noche del Miedo, me llevó a saber que precisamente en el lugar de los hechos, en esa tapia vieja que todavía se asoma a un lateral de la Nacional 5, ocurrió otro suceso que podía ser leyenda urbana, quién sabe. Pero en los años 50 hablaban de una mujer portuguesa con un niño en brazos. Una de esas viejas historias de carretera que, dieron lugar a esta fantasía que, como decimos siempre en Milenio, pudo quizás ser así, o algunos elementos pudieron ser así. A esta historia
La llamé la portuguesa. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, Antonio? Mujer, ¿no te has dado cuenta? Estaba allí, junto al árbol. ¿No lo has visto? Voy a dar mal. No, déjalo, no sigas. Por favor, vámonos de aquí ahora mismo. Pero, mujer, yo he visto algo ahí que... Que he dicho que nos vayamos de aquí, por el amor de Dios. ¿No me estás oyendo? Aquel matrimonio, regresando de sus vacaciones, circulaba por la vieja Nacional 5. Eran ya cerca de las 3 de la madrugada y ambos, aunque solo fuera por una fracción de segundo, habían visto lo mismo. Yo te digo que eso son fantasías. ¿Cómo demonio va a haber una mujer ahí a esas horas bajo la tormenta? Tú lo que pasa es que te habías pasado con el champán. Que no, que ya sabes que no bebo, Ruiz. No me vengas con tonterías. Estaba allí y yo la vi. Estaban mirándonos fijamente, muy cerca del arcén. Mi mujer desde entonces tiene pesadillas. Esa noche se puso muy nerviosa porque la vio como yo. En un primer momento no quiso decírmelo, pero fue al parar cuando le entró la histeria. Yo miré hacia atrás por el espejo y no lo sé. Había algo. Era como un traje blanco moviéndose. Un traje roído, como de mendiga, lleno de manchas. Creo que era una mujer con el pelo mojado. Dios. Lo que no puedo olvidar es la cara alargada, huesuda, acercándose entre la oscuridad. Es algo que no se me va de la mente. No se me va. Caramba, Antonio, no te pongas así. Es verdad, yo bromeaba, pero te juro que no quería... Estaba bajo el árbol y juraría que lo que acunaba era un niño. La vi como en un flash, en el momento de dar las largas. Estaba allí, Ruiz, te doy mi palabra que estaba allí y que quería decirnos algo. Pero seamos lógicos. Quizá fuese una vagabunda. Alguien perdido en mitad de la lluvia. Tampoco es demasiado extraño. Es que había algo más. Algo que no estoy seguro de si es imaginación mía, porque ni siquiera se lo he querido preguntar a mi mujer. Pero vi algo que le caía por las piernas. Algo que me dio la impresión que era sangre. Como si aquella mujer perdida acabara de ser acuchillada o asesinada allí mismo. Durante varias noches Antonio Beltrán no pudo conciliar el sueño. Más de una vez estuvo tentado de coger el coche y acercarse de nuevo a aquel lugar en mitad de la madrugada. Pero al final algo, quizá el instinto, le hacía desistir. A pesar de ese miedo, su curiosidad iba creciendo, al mismo tiempo que el silencio de su esposa se hacía cada vez más profundo y distante. ¿Qué te ocurre, mujer? Te veo muy desmejorada. Nada, tómate el café. Son esos sueños que no me dejan en paz. ¿Sueños? ¿Y qué es lo que sueñas, querida? Tú también lo haces. Me he despertado varias noches y te he visto hablando solo. Es como si los dos estuviésemos soñando lo mismo desde aquella noche. Por favor, basta ya de seguir con esa historia. Lo que vimos fue un simple reflejo. Mira, he leído en un libro que los científicos tienen una explicación para estos efectos. La lluvia, los faros del coche y el asfalto producen una especie de... Lo que tú digas. Me vuelvo a la cama. La necesidad de saber quién era aquella extraña mujer y qué hacía allí crecía cada vez más en el interior de Antonio Beltrán. Al mismo tiempo era consciente de que casi todas las noches algo se cruzaba en sus sueños, una y otra vez, con gran definición. Era sangre, viscosa sangre humana, chorreando en un reguero carretera abajo, hasta humedecer la tapia blanca. No te negaré, querido amigo, que más de uno de los soldados han visto lo mismo que tú. ¿Pero exactamente en el mismo sitio? Junto a la vieja tapia, bajo el árbol, allí mismo. El despacho del sargento Arias era austero y viejo. Desde la ventana podía verse la carretera y el punto exacto del que estaban hablando. La amistad forjada desde hacía más de 30 años y los rumores que circulaban por una ciudad como Badajoz habían llevado a Antonio hasta allí. ¿Y es verdad lo que cuentan del soldado aquel que una noche... Tan cierto como este informe. Ahí lo tienes. Pero, por favor, que esto quede entre nosotros. Ya ves que aquí callar una historia es difícil.
te aseguro que me expedientarían si cuentas esto a alguien o se entera algún superior. Todo el mundo guarda silencio sobre la portuguesa. Pero en estas hojas aparecen más testigos. ¡Santo cielo! Toda esta gente la ha visto desde que aquel chico... por cierto, has dicho la portuguesa. Aquí se cuenta una historia muy antigua, quizá de los años 40, de una mendiga que fue atropellada justo ahí. No se encontró el cuerpo ni al culpable. Pero parece que una mujer embarazada no fue socorrida y quedó allí desangrándose con el bebé en las entrañas durante toda la noche. Una noche de tormenta. Eso dicen, una noche de perros. Y desde entonces, toda esa gente que aparece en estos informes ha venido a la base a denunciarnos lo mismo, la misma aparición. Bueno, sobra decirte que todo esto se guarda en ese mismo cajón y de aquí ya no sale. ¿Y esta foto? Dios, ¿esto qué es? Para Antonio fue un gran impacto encontrarse con aquella imagen de una cabeza destrozada, como si fuese una sandía reventada contra el asfalto. La fotografía en blanco y negro, adjunta al grueso expediente, mostraba además el cañón de un fusil que se asomaba como una sombra. José Mateo Cano, 20 años, suicidio. Un tiro en la boca en esa garita que ves ahí. Pegada a la carretera y al árbol. El rincón de la portuguesa, para hablar claro. Sus compañeros nos confesaron que andaba muy nervioso siempre cuando le tocaba hacer guardia allí. A alguno le había hablado de un sonido como una risa que poco a poco se hacía más audible y que salía desde los arbustos del otro lado de la carretera. Al parecer, una de esas noches, llegó a ver la figura de la mujer, con el traje manchado y como flotando, una mujer mayor con una sonrisa, algo que iba avanzando en su dirección. Así hasta que se descerrajó un tiro en la boca. Ahí lo ves perfectamente. Y lo grave es que no ha sido él. Desde el mismo momento en que se construyó esta instalación militar, ha habido gente que la ha visto. Una noche de hace un par de años, 3 soldados abrieron fuego contra una figura que avanzaba en la oscuridad. Y justo antes de aparecerse, también habían escuchado un misterioso sonido, como un llanto. Hola, cariño, ¿cómo estás? He descubierto algo importante. Aquella noche Antonio llamó a su mujer consciente de que había llegado el momento de regresar al punto donde se habían encontrado con el misterio. Ella, llorando, se negó e insistió en que no lo hiciera, como si tuviera un terrible presentimiento. Pero la determinación de aquel hombre ya era total. Pasadas las 2 de la madrugada, decidió dejar de recorrer la carretera en un sentido y otro. Puso el vehículo en una especie de camino vecinal, casi a la sombra de un árbol. Apagó los faros y el motor, y en mitad de la negrura, echó los seguros de las puertas. No era capaz de poner pie a tierra. Y ahora se pone a llover. Dieron las 3 de la madrugada y, aferrado a la cámara de fotos que sostenía entre las manos, con el fin de demostrar que lo que había visto era real, siguió vigilando cada palmo de terreno con los ojos muy abiertos y casi pegados al parabrisas. El viejo árbol sin hojas, la tapia, el arcén. ¿Qué es esto? Parece un niño. Encendió las luces estremecido. Había sentido algo después de escuchar esa voz. ¿Qué está pasando? Al dar las largas y enfocar el viejo muro, se dio cuenta de algo muy extraño.
En la parte inferior estaba surgiendo algo parecido a una mancha, una oscuridad, una sombra húmeda que poco a poco se iba haciendo más grande. Y entonces las tenazas del miedo, del más profundo terror, le hicieron arrancar el coche. ¡Arranca! Era inútil. El motor estaba completamente ahogado y él a punto del colapso. Empujó la puerta con todas sus fuerzas para salir, como si algo interno le dijese que tenía que alejarse a toda costa de allí. Lo intentó varias veces, pero... ¡Ábrete! ¡Ábrete, maldita! ¡Ábrete! Fue entonces al mirar por el rabillo del ojo, cuando sintió un frío subiendo por cada uno de los huesos de su columna. Fue entonces cuando se quedó rígido como una estatua. Notó una respiración helada en su nuca. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! Antonio Beltrán vio algo antes de morir atropellado en mitad de la vieja carretera nacional. Algo en el asiento de atrás de su propio vehículo. Algo que sobre las 3 de la madrugada de aquella lluviosa noche de 1978 había entrado en el coche sin abrir las puertas, que estaban cerradas con seguro. Algo que muchos llamaban la Portuguesa. Cuando esa misma madrugada, sobre las 5:30, la policía llegó a casa de su esposa, esta se encontraba temblando, llorando sin consuelo, como si sus propias pesadillas le hubiesen informado con antemano de lo sucedido. Había estado soñando con la misma imagen que le atormentaba desde hacía días. La sangre circulando por el asfalto una y otra vez, como en un mensaje de alerta. La sangre roja, que esta vez era de su propio marido. La radio es un motivo constante de emociones, de sorpresas y de misterios. Incluso las emisoras de radio no se salvan de contar con algunas anécdotas escalofriantes. Uno de esos secretos que estamos desvelando en esta programación especial de Tú a Tú, de Milenio 3. Precisamente en la cadena SER, en algunas emisoras pequeñas del sur, doy la provincia, no digo más, por ejemplo Cádiz, nos llegaban rumores concretos, no rumores, hechos, de apariciones fantasmagóricas, de visiones, de alucinaciones, quién sabe, pero de asuntos que llegaron a competir a técnicos, a directivos y a personas que no creían en absoluto en estos hechos y que me confirmaron no hace mucho tiempo cómo en una de estas pequeñas emisoras había auténtico pavor por los sonidos y por la figura que deambuló por lo menos delante de varios testigos y en diferentes ocasiones, y que tenía que ver con la historia del edificio donde estaba esta emisora. Bueno, cogiendo elementos de todo esto y basándonos también en viejas historias de otras emisoras con otros nombres, emisoras añejas y con cierto sabor antiguo que aún están en Madrid, inventamos, recreamos, dramatizamos esta historia. Repito que los hechos que aquí se cuentan son reales, dramatizados pero reales, y que en cierta emisora madrileña fueron realmente un motivo de preocupación. Aquí, cambiando algunos nombres, algunos datos, por lógica, hablamos del espectro de Onda Ibérica. Así lo quisimos contar, y así lo vais a escuchar. Fue aquí, don Joaquín. Justamente aquí. ¿Estás seguro de lo que dices, hijo? Una cosa así no se puede inventar. A través de ese cristal se le veía como yo le estoy viendo ahora a usted, con un traje negro de tela gruesa y un sombrero... Está bien, eso ya me lo has contado. Vamos a control. Al
Roberto Ruiz, joven locutor recién ingresado en la emisora, había sido el último en denunciar los hechos. El resto de compañeros guardaban silencio, como atemorizados por las reprimendas del siempre seco y distante Joaquín Suñer, director de la emisora. ¿Y tú, Ramón? ¿No viste nada? Estaba aquí, a tu vera. Mire, don Joaquín, yo ya estoy un poco harto de todo esto. A mí estas cosas no me gustan. ¿Que si viste algo? Bueno, no. Lo que vi fue la cara como la cera de este. No, hombre, no. Se quedó como muerto mirándome a través del cristal. Me hizo señas, pero no le entendí. Si es que estaba aquí atrás, estaba mirándote, apoyado en la pared, así, mira. Estaba acurrucado aquí. Era como un anciano. ¿Dijisteis algo en antena? No. No, claro que no. No salió nada al aire. Me puse algo nervioso, hice así, le di al mando y bueno, saturó un poco, pero dejamos el disco y los oyentes seguro que no notaron nada. Y dices que eran las 2 de la madrugada. Sí, don Joaquín, justo después de dar las señales. Entonces fue cuando apareció eso. Siempre ocurría a la misma hora. Don Joaquín y los más veteranos de la casa, como el técnico de sonido Ramón Gallardo, sabían perfectamente de lo que estaban hablando. En los últimos años incluso habían visto a más de un trabajador preso de un shock histérico por el mismo motivo. Algunos incluso habían salido del viejo edificio para no volver jamás. Mire, Germán, le seré franco. Ya no sé a quién acudir. Si esto se filtra a la competencia, o lo que es peor, al ministerio, puede ser mi ruina. Yo sé que pasa algo en este edificio, algo fuera de lo normal, y desde hace tiempo. Por eso le he mandado llamar. Sé que usted es el único en España que puede comprender lo que aquí está sucediendo. Estimado amigo, nos conocemos desde la guerra, y yo jamás dejo a un compañero en la estacada. Me he traído el viejo grabador Nagra de mi despacho, porque debes saber que es muy probable que aquí se capten ciertas psicofonías. ¿Psico qué? Mire, admiro su vocabulario científico, pero comprenda que... No hay nada por qué excusarse, amigo. En Alemania, Suiza o Bélgica, el término es pan de cada día. Allí hay cátedras de parapsicología en las universidades, y estos fenómenos son algo normal, cotidiano. No hay por qué temer. A mí todo esto me da mucho respeto, Germán. Él sabe que soy muy religioso y que hay cosas que parecen del diablo. Ese viejo de negro se aparece aquí por algo, y lleva haciéndolo muchos años. Querido amigo, permítame decirle que ese es el estigma de nuestro pobre país, la superchería. Por eso no nos toman en serio en Europa. La parapsicología nada tiene que ver con la religión. Y menos mal, al diablo con el diablo. Seguramente alguien con una fuerza mental incontrolada o psicorragia está provocando un poltergeist. ¿Un polter qué? No le entiendo, profesor. Por cierto, ¿no era mejor haber estado acompañado de un técnico que además le ayudase a grabar? Ha hecho muy bien usted en dejar grabada la programación. Con más gente en el edificio sería imposible el experimento. No se inquiete, hombre, no se inquiete. Y ahora apague la luz. ¿Apagar? ¿Cree usted que es necesario? Apague la luz. Y silencio. Allí estaban los dos viejos conocidos. Próspero empresario y profesor universitario entusiasmado con la parapsicología, encerrados en la pequeña sala de control de sonido. Tan solo el piloto rojo de la tecla de grabación iluminó la estancia por unos segundos al activarse. Al salir al exterior y girar por el pasillo estrecho en forma de L, don Joaquín Suñer se quedó parado haciendo casi tropezar a Germán, que caminaba a tientas tras él. Algo lo detuvo en seco. Dios, no lo ha visto. No lo ha visto pasar. Tranquilo, amigo. Iba detrás y... Encienda la luz, por el amor de Dios. Encienda la luz. Tranquilícese. Y sobre todo, no hable en voz alta, por favor.
Ahí adentro, Ninagra está grabando. Déjese de grabaciones. Era el anciano. Pero no lo ha visto. Ha cruzado por ahí. Ha pasado por ahí. Siéntese aquí. Y ni se le ocurra dar un paso más. Tome aire. Ha pasado de perfil con dirección al estudio. Era una cara horrible, como quemada, con la nariz aguileña, la barbilla muy saliente, como en carne viva. ¿Y qué? Lloraba. Ha pasado llorando, con esa mueca, pero en silencio. Como si fuera nada, una nube, un vapor, pero era él. Lo he visto perfectamente. Pero si estaba todo el pasillo a oscuras. Le doy mi palabra de que, oh, Dios mío, daba la impresión de tener un brillo muy suave, envolviéndole. Y esa cara deformada era algo espantoso. Visión ectoplasmática. Esto ya es harina de otro costal, querido amigo. Tenemos que pasar por ahí. El peor momento para los dos veteranos amigos fue cruzar el pasillo a grandes zancadas. A un lateral, justo ante el umbral oscuro de las puertas de los servicios, creyeron ver algo de nuevo. Otra sombra, pero esta vez de menor tamaño. Algo que parecía un niño con batín, apoyado en el quicio y mirándoles muy fijamente, con un tenue resplandor que lo diferenciaba de la oscuridad. Buenos días, son las Don Joaquín, yo cada vez entiendo menos. Ha aparecido este Nagra aquí, en el estudio de control, y nadie sabe de quién es. Déjelo ahí, no lo toque. Es de un buen amigo. Ayer estuvimos haciendo una experiencia de parapsicología. Pero, don Joaquín, esto no está prohibido. No, que va, Ramón. La parapsicología es una ciencia. Bueno, silencio he dicho. No quiero oír más comentarios. Meta el aparato en su maletín. Don Joaquín, ¿ha escuchado usted la cinta? No. Mire, don Joaquín, me he permitido escuchar la cinta y se oyen voces extrañas. A ver, a ver. Aquella misma tarde don Joaquín Suñer fue ingresado en el hospital. Su maltrecho corazón había sufrido un gran impacto al comprender de un modo directo lo que eran las psicofonías. La madrugada siguiente, estando ya ingresado en la habitación 201, recibió una llamada que rompió la calma. Diga. Joaquín, ¿estás mejor? Sí, amigo, sí. Creo que pasado mañana me darán el alta, pero no he dejado de soñar con esas voces. Tranquilo, tranquilo. Son psicofonías de un gran dramatismo. Es normal que te impacten. Mira, allí pasó algo terrible, en ese mismo edificio. Bueno, la verdad no sé si decírtelo en tu estado actual. No te andes con rodeos, Germán. Tenemos confianza y esto es algo muy grave. Ya no sé qué explicar a los trabajadores. Uno de ellos, García Hernández, de limpieza, me dijo que oyó ayer el llanto de un niño. Ya. Abrió la puerta del servicio y también lo vio allí parado con aquellos ojos. Oye, ¿cuándo compraste ese inmueble? Pues hace 25 años, en el 46. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Y fue muy barato, ¿verdad? Yo qué sé, venía de Badajoz y me pareció correcto. Correcto para Badajoz. Sospechosamente barato para la capital. Y aún así nadie lo Ay, por Dios, ¿a dónde quieres llegar? Joaquín, ese edificio fue la ferretería Rioja hasta 1943. ¿Y? ¿Nadie te lo dijo? Se incendió en esa fecha. Sí, un accidente, eso me lo notificaron, pero... No te contaron todo. Y es hasta cierto punto lógico. Verás, en aquel incendio murieron 3 personas calcinadas.
sirviente y un abuelo y su nieto que salían del establecimiento. Los dos quedaron atrapados tras la puerta, sin fuerzas para poder derribarla. Impresionante la historia, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces de algunas de estas recreaciones y yo creo que nos quedamos cortos. Las sensaciones que produce la radio son más intensas que en cualquier medio, eso yo estoy convencido. Y muchos amigos de Milenio que comparten estas horas con nosotros creo que también piensan lo mismo. Era octubre del año 83, octubre de 1983, cuando yo descubría por vez primera un libro de estos temas. Ese libro era un libro que se llamaba El Gran Libro de los OVNIs y precisamente me inquietó la historia de un muchacho de 10 años. Un muchacho que tenía la misma edad que yo cuando descubrí estos escritos. Ese niño francés del pueblo de Domene, en Grenoble, se llamaba Jean-Claude S. Esa era su única sigla, aunque hay diferentes, vamos a decirlo así, propuestas para ese nombre. Aparecía dentro de los informes policiales de la Gendarmería de Grenoble de las intervenciones efectuadas un 6 de enero, curioso, ¿verdad?, de 1976, o sea, prácticamente hace ahora 31 años. Precisamente en esta noche, más o menos mágica, habían pasado unas horas y este muchacho vivió una serie de experiencias. Experiencias que se marcaron en huellas, en medidas y en estudios del GEPAN, que fue el grupo correspondiente a lo que sería el Centro de Estudios Espaciales de Toulouse, correspondiente a la NASA en Francia, vamos a llamarlo así, que estudió estos hechos. Nunca fueron resueltos. Jean-Claude se sumió en el anonimato y esta historia le marcó profundamente. Bueno, sobre este hecho real, el aterrizaje de un objeto de origen desconocido y la presencia de un individuo cerca de Domene, aquellos días de enero del año 76, recreé esta historia. Esta historia que de verdad, al menos a mí, me pone los pelos de punta. No sé por qué ha tardado tanto en verme. Ya le dije que si las alucinaciones regresaban de inmediato debía... ¿Alucinaciones? Usted tampoco me cree, ¿verdad? Mire, Jean-Claude, no tengo tiempo para discutir con usted. Ha tenido otra crisis y es preciso que ahora mismo tome esta medicación. Son todos iguales, doctor. Usted también. ¿Acaso piensa que soy uno de esos locos dóciles a los que drogan para que no molesten? ¿No se da cuenta de que lo que me ocurre es algo inexplicable? Enfermeros, vengan ahora mismo. Ingreso inmediato para sedación. ¿Aún me quiere volver a encerrar, doctor Prevost? Bandido miserable. Explíqueme lo que me ocurre. ¿Me oye? No quiero inyecciones, sino una respuesta. Una respuesta a lo que he visto. Sería muy difícil hacer un ranking de las dramatizaciones de Milenio 3. Un día, en la vieja libreta, empecé a apuntarlas todas y yo creo que ya llegan casi a las 60. 60 historias, 60 formas de ver el misterio, 60 formas de sentirlo de manera distinta. Cada uno lo interpretará como quiera, pero, sin duda alguna, una de las que más ríos de tinta electrónicos ya, correos electrónicos, hizo correr fue la del Duende de Zaragoza. Uno de los grandes misterios españoles, un expediente X, una leyenda, una fábula que tuvo que tener alguna explicación, evidentemente, pero hay que decir que en esa calle Gascón de Gotor número 2 sigue existiendo un cartel, Edificio Duende, que recuerda, con una especie de estigma de piedra, lo que fue la gran noticia. Prácticamente balbuceaba la radio y ya algunos hombres y mujeres que manejaban los micrófonos se acercaban intentando grabar el prodigio. Año de 1934, mes de noviembre. En aquella casa van a empezar a pasar cosas demasiado extrañas. Por eso creé esta historia que habla de un lado oscuro de ese expediente X. La experiencia entre la policía y un espiritista ocurrida cerca de ese inmueble cuando intentaron conectar con la célebre voz que salió en toda la prensa española e internacional. Aquella broma que, por cierto, nadie pudo resolver. Os dejo con el Duende de Zaragoza. Pascuala Alcocer, la criada de 16 años, se ha girado mirando hacia atrás. Estaba terminando de fregar los platos y le ha dado la sensación de que alguien le llamaba.
Es una noche del recién iniciado invierno y está sola en la cocina de azulejos verdes mientras toda la familia duerme. Serán imaginaciones, piensa, mientras prosigue su labor. Desde el marco de la puerta comprueba que todo está en su sitio y pulsa el interruptor de la luz. Todo queda en penumbra. Antes de dar el primer paso en busca del pasillo, vuelve a escuchar algo. Pero esta vez es algo que no podrá olvidar nunca. Oh, Dios mío. No hay margen de duda. Aquellas palabras con tono siniestro parecen producirse en el mismo centro de la cocina. Pero allí no hay nadie. ¿O sí? La joven aún le echa valor y avanza en la oscuridad. Oiga, ¿hay alguien ahí? Oiga. ¿Hay alguien? Justo al darse la vuelta, esta vez más cerca, casi notando un aliento rozándola, escucha una risa siniestra que deja a la criada sin aliento. No puede ser. Tranquilícese, mujer. Si yo juraría que no había nadie. Todo esto tiene que tener una explicación. Alguien les quiere gastar una broma. Una broma pesada. No puedo creerlo. Mire, señor juez, todo esto ya pasa de castaño oscuro. Yo también pensé en imaginaciones, pero le aseguro que aquí, en esta misma cocina, se producen hechos que rompen cualquier lógica. Mi mujer, mis hijos, yo mismo he escuchado esa horrible voz, que siempre sale de ahí, justo de ahí. El dueño de la casa mostraba el lugar de la cocina de donde salían las voces extrañas. El juez de distrito de Zaragoza, Pablo de Pablos, no podía creerlo. Toda la ciudad estaba revolucionada por algo que solo podía ser obra de un demente. Una familia asustada, la prensa llena de titulares refiriéndose a un duende, y aquel hombre respetabilísimo, el señor Palazón, señalando con mano temblorosa hacia la hornilla que hacía de respiradero de humos del edificio. La voz y la cara de espanto del jefe de la policía armada que bajaba de la azotea le sacó de sus pensamientos. Don Pablo, hemos registrado cada piso, cada tubería, cada hueco del edificio y nada. ¿Pero cómo que nada? No le entiendo. Nada, señor. No hay orificios perpetrados con berbiquís o medios similares. Se ha aislado el edificio y ya sabe lo que ha ocurrido. Lo hemos convertido en un búnker. Son mis hombres los que ya no comprenden la situación y esperan órdenes. Efectivamente, esa misma madrugada, con 17 policías custodiando la casa número 2 de la calle Gascón de Botor, la voz había vuelto a escucharse. Y esta vez amenazando directamente a los allí presentes. Según el reloj del jefe de la policía armada, ocurrió a las 3:16. Os arrepentiréis. Bien, mi decisión ya está tomada. Comuniquen de inmediato con el gobernador civil. Ordeno desalojar toda la manzana y seguir vigilando noche y día. ¿Entendido? La prensa regional y nacional hacía guardia en el portal junto a centenares de curiosos dispuestos a toparse cara a cara con lo insólito. Los guardias expeditivos no dudaban en mitigar cualquier conato de aproximación a la vivienda a golpe de porra. Uno de los más insistentes era un periodista joven del Heraldo de Aragón, Andrés Ruiz Castillo. Venga, Romeu, déjame pasar. Ya sabes que me debes una. Mira, Castillo. Apártense, por favor. Mira, no me toques la moral, que ya estoy bastante quemado con este asunto. ¿No sabes que hasta el gobernador ha hecho una nota llamando a la calma? Eso ha provocado que el gentío se nos eche encima. Esto es cosa del demonio. Aquella misma mañana toda la prensa española amanecía con una nota sorprendente de don Otero Mirelis, gobernador civil de Zaragoza. Después de 2 semanas de intensa investigación, no se encontraba un culpable. Y la voz,
proseguía en el mismo lugar, inesperada, repentina, a veces dejando pasar muchas horas sin manifestarse, y en otras ocasiones surgiendo como un trueno hasta 3 y 4 veces seguidas. El periodista, mientras observaba los disturbios callejeros, extrajo de su gabán el histórico comunicado y lo leyó bajo el umbral del portal. Son ya muchos los días que se está tratando la espinosa cuestión del duende, que al objeto de evitar ridículos y situaciones poco gratas, creo que será prudente silenciar el asunto hasta que la policía descubra al que con sus monosilábicas frases ha logrado atraer la atención del país y preocupar a algunas personas. Por ello ruego a la prensa atienda mi indicación. Ya lo ves, está la cosa muy mal. Señora, por favor, apártese. Hasta dicen que el Times de Londres lo ha sacado en primera plana. Atrás, por favor, por favor. Nos van a llover palos como no cojamos al bandido que está creando todo esto. Pero tú lo has oído. Varias veces, sí. Y era muy desagradable. Decía maldiciones, ya te digo, cosa del demonio. Mira, Romeo, escúchame. Si tú me dejas entrar, puedo saber si eso se está emitiendo por radio de algún modo. Sabes que voy a formar parte de la nueva emisora de la ciudad y que conozco un poco el mundo de las ondas. ¿Pero qué ondas? Ni qué ondas, hombre. Por favor, no se echen encima. Atrás, por favor. Que te digo que me crujen si dejo pasar a alguien de la prensa. Que me crujen, Castillo. Mira, las ondas son un mundo mágico que nos llega ahora como novedoso, pero he pensado que igual alguien está aprovechándose de eso y asustando con algún motivo a la familia. Mira, Romeo, si tú me dejas pasar, te lo juro que serás tú el que pille al infractor y que se lleve la medalla. Yo ya lo publicaré después cuando tú me digas. ¿Qué te parece? Para el periodista Andrés Ruiz Castillo, aquella era la gran exclusiva de su vida. Provisto de una bata blanca, su amigo le había franqueado el paso, convirtiéndole por arte de magia en médico psiquiatra, que tenía que velar por la salud de los presentes en la cocina de los misterios. El corazón le latía fuerte al ir ascendiendo por aquella escalinata de madera vieja. No estaba muy lejos del rellano del segundo piso, cuando instintivamente, como en un acto de defensa, se echó atrás. Un viento helado le detuvo. Bajó rápidamente, proveniente de algún lugar. Un frío repentino que hasta le despeinó. Después, pudo escuchar algo que le llenó de pavor. Voy a matar. ¡Muerte! Por un momento tentado estuvo de girar sobre sus pasos y echar a correr. Pero aquella era su oportunidad, y siguió haciendo de tripas corazón. Abrió lentamente la puerta y entonces vio una escena que jamás podrá olvidar. En la vieja cocina, con las armas reglamentarias empuñadas, 4 policías apuntaban en dirección a la hornilla. De pronto, ante el espanto de todos, la luz se apagó. Y entre las tinieblas surgió con más fuerza que nunca aquel tono tan familiar. Todos vosotros vais a estar muertos. Voy a acabar con los habitantes de esta casa. Los que asistieron a esta escena saben que si no hubo un fallecido en aquel tumulto a oscuras, fue por puro milagro. La voz siguió lanzando sus malos augurios, al tiempo que los 5 presentes, los 4 policías y el periodista, llegaban abajo como el alma que lleva el diablo. Algunos se palpaban el pecho, con los ojos casi saliéndose de las órbitas, sin poder dar crédito a lo que habían escuchado. Mientras tanto, Andrés Ruiz Castillo se guardaba disimuladamente la cámara fotográfica tras haber realizado instantáneas de todo aquel ambiente irrepetible. Mientras, en otro lugar, el problema seguía vivo. Bien, señores, seré sincero, yo ya no sé cómo actuar. Se ha demostrado que no era la sirvienta a quien primero acusamos con la débil teoría de la ventriloquía inconsciente. Hemos vigilado noche y día, cortado el agua, bloqueado la manzana, excavado la zanja para examinar el cableado. ¿Me quieren decir qué demonios podemos hacer ahora? Yo tengo una idea, señor juez. Algo que no es científico, pero que nos puede dar una solución. Es el último clavo al que aferrarse. Yo lo llamo
mediunidad hipnótica. Es seguro que la propuesta del doctor Baltasar Riera no se hubiese aceptado en otras circunstancias. Acudir a una doctrina tan poco conocida y arriesgada como el espiritismo y la hipnosis de manera oficial hubiera sido motivo de durísimas críticas. Pero tanta era la angustia por resolver el enigma que finalmente se mandó llamar a una mujer de un pueblo de la provincia conocida por sus extraordinarias dotes para entrar en trance. Su nombre, Asunción Álvarez. Ya lo noto. Ya percibo la presencia. Ya está cerca. Ya ¿Qué es? Doña Asunción, ¿qué es? El doctor, como el resto de los presentes, incluido el jefe de la Brigada de Investigación Criminal desplazado desde Madrid, miraban asombrados a una mujer aparentemente dormida. Todo permanecía a oscuras y aquella escena digna de otro tiempo se desarrollaba en total secreto. De pronto, sonaron unos golpes que hicieron retumbar las paredes. Quietos, quietos, por favor. No saquen sus pistolas. Permanezcan agazapados, cada uno en su sitio. Por favor. Este experimento es muy importante. Y esto puede ser algún tipo de comunicación. Es maligno. Es algo maligno. Y está aquí. ¡Está aquí! ¿Cómo dice? Doña Asunción, ¿quién está aquí? ¿Se trata del duende? Es maligno. Está aquí. Está aquí para traernos la muerte. ¡Muerte! Está sufriendo una arritmia. Pida auxilio. Despierte. Asunción, despierte. Encienda la luz y traigan un vaso de agua y una toalla, por favor. Está muy mal. Asunción agonizaba en su extraño sueño. Su orondo rostro se había arrugado como si repentinamente hubiese envejecido 50 años. La risa era rígida y los ojos, como dos huevos, parecían querer salirse de las órbitas, sin rastro de pupila, completamente blancos. Soy yo. ¿Para qué tanta policía? ¡Qué cobardía! ¡Soy yo! No tiene pulso. ¡Llamen al hospital! ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! Esta mujer agoniza. Se nos muere. Por favor, llamen al hospital, rápido. Por el amor de Dios, ayúdenme. ¡Muerte para todos nosotros!